Mucho gusto, soy César Vadillo y soy la hormiga antropológica. El día de hoy quisiera que abordáramos un tema que en lo personal me parece muy apasionante, muy interesante. Este año estamos celebrando los 211 años del Grito de Independencia, que es el evento en el cual el cura Hidalgo da por inicio la Guerra de Independencia de México. Sin embargo, tenemos una fecha también igual de importante, que es el día 28 de septiembre de 1821. Y este año estaremos celebrando los 200 años de que la Guerra de Independencia, que inició con el cura Hidalgo, se consumó con la independencia, con la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Me gustaría invitarlos a que me acompañen en este video y que conozcamos un poquito más de lo que estamos celebrando en nuestro mes patrio. Tenemos esta situación. El día 15 de septiembre de cada año, en la noche, se realiza el tradicional grito de independencia, que conmemora el grito de Dolores, que fue el que realizó el cura Hidalgo, el día 16, la madrugada del 16 de septiembre, para convocar a la gente de la población y dar inicio al levantamiento armado, que al final culminó con la independencia de México. En ese momento, el cura Hidalgo, los militares Allende y Aldama y los corregidores de Querétaro no buscaban como tal la independencia de México, sino que buscaban la autonomía de la Nueva España con respecto a la España, el Reino de España peninsular. Querían seguir siendo parte del Imperio Español, pero en la misma calidad que la población peninsular, que ya no hubiera diferencia entre criollo y peninsulares, españoles peninsulares. Querían tener la misma categoría, pero seguir perteneciendo al Imperio Español. Y todo esto se da en el contexto en el cual el trono del Imperio Español está usurpado por el hermano de Napoleón Bonaparte. Sin embargo, bueno, en México nosotros celebramos esta fecha como el Día de la Independencia. Sin embargo, no fue sino hasta una guerra de 11 años después que logramos finalmente la independencia. ¿Y cómo fue eso? Bueno, después de la lucha de Hidalgo, viene la lucha de otros caudillos como es Morelos, en la segunda fase, que es la fase de organización, y él, en su escrito Sentimientos de la Nación, por primera vez habla ya de una independencia de México con respecto a España. En la Constitución de Apatzingán, él sí ya habla como tal de un país, una nación independiente del Reino de España. Sin embargo, en su derrota, con su captura y su derrota y posterior ejecución, esta constitución se pierde validez y nunca se concreta la independencia de México en ese segundo periodo de la independencia. Viene el tercer periodo, que son las guerrillas, y poco a poco el movimiento independentista empieza a perder terreno porque los grandes caudillos guerreros ya no están. Y entonces empiezan a haber esas pequeñas guerras de guerrillas en varias partes de la República y finalmente están a punto de desaparecer cuando llega Agustín de Iturbide. Él es nombrado como comandante en jefe del Ejército del Sur y se le comisiona para acabar finalmente con la insurgencia más importante en ese momento, que era la de Vicente Guerrero. Él viaja hacia el sur y empieza a buscar contactar a Vicente Guerrero con nuevas ideas. Por ahí algo le había llegado también de las ideas de Morelos, de la idea de independencia que tenía Morelos y ciertas ideologías que tenía, como la misma religión, la igualdad de todos los habitantes del territorio, etc. Y él elabora un plan y lo presenta a varias personas. Ese es el plan de Iguala. Las personas que lo leen dicen: ¿sabes qué? Tu plan está muy bien, me gusta, yo me suscribiría de inmediato. Y entonces él invita a través de correspondencia
a Vicente Guerrero a leer el plan. Vicente Guerrero lo lee y dice, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu plan, creo que tienes mucha visión y esto acabaría finalmente con la guerra que llevamos luchando desde hace, en ese momento, 10 años. Y finalmente, después de un diálogo, deciden unir finalmente las fuerzas, lo que queda de las fuerzas independentistas de Guerrero, unirlas a las fuerzas realistas que estaban al mando de Iturbide. Y juntos conforman finalmente el ejército trigarante. Este ejército trigarante, bueno, se llama así porque busca garantizar 3 promesas que le hace Agustín de Iturbide a Vicente Guerrero y a todos los demás que se unen al plan de Iguala, ¿no? Estas 3 garantías son, primero, una sola religión, la unión de todas las facciones y de todos los pueblos que haya dentro de la Nueva España en igualdad, y la independencia del territorio, la independencia de México con respecto a cualquier otra nación. Estas 3 garantías son las que salvaguarda el ejército unido ya de Vicente Guerrero y de Agustín de Iturbide. Ellos marchan por todo el país y van tomando el control de casi toda la Nueva España. Pero entonces resulta que el virrey Apodaca ya no podía controlar los movimientos independentistas y las mismas fuerzas realistas decidieron destituirlo de su cargo de virrey. En su lugar, el rey de España envía a un nuevo virrey, Juan O'Donoju, llega al puerto de Veracruz y cuando llega se entera de que Iturbide y Guerrero ya controlan la gran mayoría del territorio nacional, de la Nueva España. Y entonces se encuentra con este panorama en el cual él no tiene ya prácticamente nada que hacer. Los únicos puntos que pueden ofrecer una resistencia son la Ciudad de México y Veracruz. Pero además le llega al mismo tiempo una carta de Iturbide donde le presenta el plan. Y entonces Juan O'Donoju lo lee y dice, pues oye, la verdad es que está muy bien. Y el nuevo documento ya modificado se firma y es el Tratado de Córdoba. Mientras ellos están firmando el tratado, la Ciudad de México todavía presenta resistencia. En la última batalla de la independencia, que es la batalla de Azcapotzalco, que se lleva a cabo un 19 de agosto de 1821. Para ese momento vienen de regreso finalmente Agustín de Iturbide y las fuerzas del grueso del ejército trigarante, acompañado del virrey Juan O'Donoju. Él da instrucciones ya en Veracruz de que se acabe la resistencia. Cuando llegan a la Ciudad de México, finalmente se instala el ejército trigarante, su cuartel en Azcapotzalco, y mientras Juan O'Donoju y Agustín de Iturbide van a Tacubaya. Del 21 de septiembre al 24 de septiembre de 1821, las últimas tropas realistas españolas salen de la Ciudad de México ya con instrucciones de que se van a embarcar hacia La Habana. Entonces salen a hacer esos preparativos, ¿no? El día 25 entra el ejército trigarante, una parte, para tomar posesión de la ciudad y realizar los preparativos para la entrada ya del grueso del ejército y de los representantes del gobierno español, que es Juan O'Donoju, y del nuevo gobierno del Imperio Mexicano, que vienen a ser en ese momento la Junta Suprema del Imperio. Finalmente, el día 27 de septiembre entran el ejército trigarante en una fiesta, en un desfile que es celebrado por todo mundo en la Ciudad de México, con canciones, con bailes, se realizan oficios religiosos, misas, etc. Y Juan O'Donoju en un momento, el día 27, entrega, digamos, el gobierno a la Junta Suprema del Imperio. Finalmente, el día 28 de septiembre se reúne nuevamente la Junta Suprema y ese día, ya reunidos, se escribe el Acta de Independencia. Esta Acta de Independencia es todo un hito, porque finalmente después de 11 años logra llevarse a término esta guerra de independencia y además surge una nueva nación, el Imperio Mexicano. Ahora, se nos menciona mucho del inicio de la independencia sobre algunos planes, sobre la constitución de Apatzingán y
el Congreso de Chilpancingo, por Morelos, etc. Sin embargo, no se nos menciona el momento del fin de la independencia. Y es una fecha que realmente olvidamos mucho. Ahora, ¿por qué olvidamos esta fecha? ¿Realmente la olvidamos? Pues no. En realidad es que no se nos enseña. ¿Por qué no se nos enseña? ¿Por qué se realza más el inicio y no el término cuando finalmente logramos la independencia? Bueno, tiene que ver con el hecho de que en ese momento México estaba muy separado, había muchas facciones políticas. Estaban unos que querían una forma de gobierno monárquica, imperial, otros que querían una forma monárquica no solamente imperial, sino que querían una familia real europea. Estaban los republicanos que buscaban un gobierno republicano centralista, o los republicanos que buscaban también una república federal. Había muchas formas de gobierno en ese momento que se podían elegir. Sin embargo, en ese momento se acordó para acabar con la guerra de independencia, pero no se pusieron de acuerdo en qué gobierno iban a tener. Y al final, Agustín de Iturbide fue nombrado emperador. Él comisionó a una junta constituyente para que creara una constitución. Sin embargo, nunca se logró aprobar esa constitución, y al ver que no funcionaba, bueno, Agustín de Iturbide disuelve la Cámara Constituyente, y eso hace que mucha gente pues se alarme y diga que él quiere gobernar como un monarca absolutista. Al ver que empieza a haber muchas protestas, Agustín de Iturbide lo que hace es abdicar y se exilia del territorio nacional. Se embarca junto con su familia hacia Europa. Ahí queda el imperio, y a partir de entonces se inicia ya la época republicana con Guadalupe Victoria como primer presidente de México. El problema es de que después Agustín de Iturbide, al haber perdido esta lucha política, él se va, y estando en el exilio se entera de que España está preparando una nueva expedición para retomar la Nueva España, porque ellos no reconocen la independencia de la nueva nación, del Imperio Mexicano, o de ya en ese momento la República Mexicana. ¿Y qué sucede? Entonces él se entera y dice, ¿saben qué? Pues yo luché por esta independencia y no voy a dejar que la deshagan de unos españoles que pues no les importa, ¿no? Entonces lo que realmente él hace es escribe una carta, se embarca hacia México, no para retomar su puesto como emperador, sino para ofrecer combatir a las órdenes del nuevo gobierno para defender esa nación que él logró finalmente darle independencia. Sin embargo, mientras él está embarcado, llega la carta, se enteran de que viene Agustín de Iturbide, y los enemigos políticos que tenía se alarman porque era el emperador, aunque ya no tenía el puesto y todo. Bueno, qué tal que él quería regresar y tomar el poder, y entonces lo que hacen es nombrarlo traidor a la patria y ordenar su ejecución en el momento en el que él pisa el suelo mexicano. De esto no se entera Iturbide, y cuando llega al territorio nacional, lo primero que hacen es apresarlo. Lo apresan, lo llevan a una prisión en donde sin mayor juicio y se le ejecuta, y finalmente pide que su nombre no sea manchado con la etiqueta de traidor, sino que él realmente quiso hacer las cosas por México. Pero la historia, como a fin de cuentas Iturbide perdió esa lucha política que había entre las diferentes facciones mexicanas, y cuando pierde esa lucha, finalmente es nombrado traidor. Hasta la fecha, mucha gente todavía lo considera un traidor a la patria, y lamentablemente su gesta, su labor para consumar la independencia es olvidada en favor de la fecha del inicio de la guerra de independencia. Entonces, el gobierno oficial ha ensalzado más la figura de Hidalgo, de Aldama, de los corregidores, Allende, y la de Iturbide pues sí la mencionan ocasionalmente, aunque en muchas ocasiones se les olvida de manera cómoda que está ahí. Y por eso es que celebramos el 16 de septiembre, lo celebramos desde el 15, claro, pero casi nunca se menciona el día de la consumación de la independencia, que fue finalmente el 28 de septiembre. Ese día es cuando logramos ya finalmente la independencia de México. Es bien interesante además que el acta misma tiene una historia bien interesante. Esta acta de independencia, al momento de escribirse, se hicieron dos copias. Las dos se firmaron y las dos son originales, digamos, ¿no? Estas copias, de las dos, una fue robada durante los primeros años, y la segunda estuvo bajo custodia
muchos años, hasta que en 1909, en un incendio, se quema el edificio en donde era custodiada y se quema esta acta. Y se cree que estaba perdida ya el acta porque una estaba robada y la otra está quemada. Años después, esta acta reaparece con Maximiliano, él la encuentra. Esta acta robada él la encuentra y tienen intención de erigir un memorial donde se exponga, donde la gente pueda conocerla. Sin embargo, pocos meses después es capturado y ejecutado también Maximiliano. Y su confesor es el que finalmente logra ocultar esta acta, la guarda, y cuando él sale de México se lleva el acta consigo. Años después esta acta es vendida, el confesor la vende y la compra un historiador. Este historiador la tiene durante muchos años y la hereda a su hijo. El hijo, al ver que es un acta que habla de la independencia de una nación y todo, dice, bueno, es que esto es algo importante. Y entonces, en su última disposición, dice, bueno, yo la tengo, pero en la última disposición la voy a heredar al gobierno mexicano, a mi muerte. Y entonces, a su muerte, el hijo de esta persona recibe el acta, ve la voluntad de su padre, para que en 1941 se le entregue en manos al presidente en turno. Desde entonces, el acta de independencia, que todavía existe, está guardada en el Archivo General de la Nación. Es interesantísimo que haya sucedido esto con el acta. Yo voy a dar una pequeña leída al acta, no es muy larga, entonces le voy a dar una pequeña leída por si la quieren conocer, y de cualquier manera les voy a dejar abajito el link para que puedan darle una revisada. Entonces la voy a leer. Dice: Acta de Independencia del Imperio Mexicano, pronunciada por su Junta Soberana congregada en la capital de él en 28 de septiembre de 1821. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados, y está consumada la empresa, eternamente memorable, que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo, arrollando obstáculos casi insuperables. Restituida, pues, está parte del septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza, y reconocen por innegables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de construirse el modo que más convenga a su felicidad, y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios. Comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no tendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que prescriben los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto a ellas cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas, que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías, y en fin, que sostendrá a todo trance con el sacrificio de los saberes y vida de sus individuos si fuese necesario. Esta solemne declaración, hecha en la capital del imperio a 28 de septiembre del año de 1821, primero de la independencia mexicana. Y lo firman bastantes personajes de la época. Entonces, pues es un documento que finalmente le otorga la independencia a México como el Imperio Mexicano. Posteriormente cambiaríamos a un sistema republicano y variaríamos entre centralista y federal, dependiendo del momento. Regresaríamos al sistema del Imperio Mexicano, el segundo Imperio Mexicano con Maximiliano, y finalmente se establecería nuevamente la República años después. Todo esto, digamos, sucede con México, pero el momento en que todo esto inició fue finalmente ya el 28 de septiembre de 1821, lo que significa es de que el bicentenario que celebramos en 2010 fue el bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia, pero en 2021 estamos celebrando por fin los 200 años del México independiente, lo cual pues creo que es una fecha bastante importante como mexicanos. Aparte del inicio de la independencia, es muy importante, bueno, también
la consumación de esa guerra de independencia que tardó 11 años. Entonces, pues coméntenme si conocían ustedes este dato que estamos cumpliendo 200 años como México independiente, si conocían el hecho de que surgimos como un imperio y no como una república, si sabían del acta de independencia, de su existencia, si la habían leído. ¿Qué les parece? Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con otras personas que no conozcan, por ejemplo, que esta fue robada y que se quemó una de las originales y que tenemos la otra guardada, la que fue robada finalmente fue recuperada. Si conocían esta historia, compártanlo con las personas que no la conozcan y nos veremos pronto. Muchas gracias.